nos quedamos en la mañana de que el Salmo 23 es un salmo entre quién y quién. Entre David y quién. Y Jehová. Pero este salmo entre David y Jehová también implica al pueblo de Israel, porque David, de acuerdo al pacto davídico, es un mediador, un intercesor, no un intercesor, un mediador a través del quien las bendiciones de Dios fluyen. ¿Para quién? Para el pueblo. Eso lo aprendimos, ¿verdad? La pregunta es, ahora, ¿cómo aplicamos este salmo a quiénes? A nosotros. Esa es la historia. Y ahora, nosotros, ¿cómo leemos este salmo? Y hoy quiero que estudiemos el Salmo 23 a través de los ojos de Jeremías y Ezequiel. Ahora quiero decirles algo, voy rápido. Este no es un exégesis, un estudio. Quiero ver algunas cosas sobresalientes para explicar cómo Dios hace una aplicación del texto a un contexto contemporáneo. Dios toma un texto del pasado y lo aplica ¿a dónde? Entonces nosotros observamos cómo Él hace eso para que nosotros lo podamos hacer ¿cuándo? Después. Estamos aprendiendo ¿de quién? De la Biblia. ¿Ok? Ahora, vamos a leer. Jeremías 23 dice: ay de los pastores que destruyen y diseminan ¿qué? El rebaño de mi pastura, ¿verdad? Dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que alimentan a mi pueblo. Ustedes han dispersado, gracias, profe, muchas gracias. Dice, ustedes han dispersado mis ovejas y las espantasteis y no las sabéis ¿qué? Cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo castigaré al remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las ¿qué? Donde las eché. Y luego sigue diciendo: y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán ¿qué? Menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo ¿qué? Justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia ¿qué? Nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había ¿qué? Echado. Así que aquí encontramos al profeta hablando de el pueblo. Es su pueblo, es su rebaño, pero este rebaño está bajo unos pastores. ¿Quiénes son estos pastores? Estos pastores son los reyes davídicos. Recuerden que Dios es el pastor de Israel, Dios es el pastor de David y es el pastor de Israel, pero es el pastor de Israel a través de ¿quién? De David. Así que David es un subpastor de Dios. Y ahora Dios está molesto porque los pastores que Él contrató, ¿qué hacen? Han dispersado el rebaño. En lugar de defenderlo, ellos se han encargado de sí mismos. Y Dios dice: los voy a quitar y voy a poner a un nuevo ¿qué? Un pastor. Y este nuevo pastor será llamado Jehová, justicia ¿qué? Nuestra. Y los haré volver. Recuerden que el pastor, ¿qué hace con la oveja extraviada? ¿Qué hace? Lo trae. Los traeré de nuevo, pero los traeré de nuevo ¿de dónde?
de todas las tierras a las que los eché. Ahora, este salmo, Jeremías 23, es acerca del rebaño de Dios, ¿verdad? Y el problema es que este rebaño ha sido esparcido. Si ustedes leen el contexto, Jeremías 23, ustedes leen unos versículos antes, Jeremías 22, tenemos el caso de Conía o Jeconía o Joaquín. Joaquín es depuesto, funge como rey un muy poquito tiempo y es enviado a Babilonia con muchos cautivos. Y tenemos, esto es el año 597, no necesitan saber el año, pero sí la Biblia dice que han sido ¿qué? Dispersados, el pueblo de Israel ha llevado sido cautivo con Joaquín a Babilonia. Y si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que en el 605 años antes ya había venido Nabucodonosor y había enviado cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Daniel se fue en ese paquete. Pero ahora viene otra vez y se llevan a Joaquín y se llevan al pueblo de Israel a Babilonia. ¿Qué pasó con el rebaño de Dios? ¿Dónde está su rebaño? Disperso. ¿Para dónde? Para Babilonia. Y Dios, ¿y por qué? ¿Por qué los reyes no han sido qué? No han sido fieles. Ellos fueron negligentes con la viuda, el huérfano, los pobres. Y bueno, hay muchas cosas que puedo decir ahí, lo que pasa en ese tiempo. Entonces, Dios va a poner a un nuevo rey. ¿Y cómo se llama este rey? Jehová, justicia nuestra. Pero Jeremías está hablando después de que Jeconías se fue. ¿Quién viene después de Jeconías? Viene un rey que se llama Sedequías. ¿Y qué significa Sedequías? Jehová es mi justicia. Y cuando Dios dice, estando como rey, Sedequías, que significa Jehová es mi justicia, y Dios dice, aquí vienen días en que Dios levantará un rey y su nombre será ¿qué? ¿Qué está diciendo? Este no es. ¿Se levantará qué? Otro rey. El contexto. ¿Por qué Dios utiliza las imágenes del Salmo 23 para hablar de la dispersión? Porque el Salmo 23 sigue siendo vigente. Dios sigue siendo el pastor ¿de quién? De Israel. Y Dios sigue teniendo un pacto ¿con quién? Con David. Dios lo dijo, es verdad, sigue siendo verdad. Entonces ahora el profeta y Dios tiene un problema. Llegan a Salmo 23 para leerlo y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me daré a hacer. Señor, ¿dónde están los delicados pastos? ¿Dónde están? ¿Dónde me estás dirigiendo? ¿Qué pasó? Es que el rebaño ha sido ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Muy bien. Así que hemos tenido ya 2 deportaciones y Jeremías está hablando de que Dios va a levantar un rey que es justo, un rey justo, ¿ok? Muy bien, y lo tercero que dice que vendrá un día en que Dios reunirá a su pueblo y lo hará a través de un Mesías. Toda aplicación de la Biblia finalmente va por la ruta del Mesías, por la ruta de Jesús, porque finalmente todas las respuestas de Dios para su pueblo vienen a través de Jesús. La interpretación bíblica es cristocéntrica, no porque uno quiere imponer a Jesús, sino porque la Biblia es cristocéntrica. ¿Ven la diferencia? No es que yo estoy imponiendo a Jesús, es que la Biblia misma habla de un Mesías que será Jehová, justicia nuestra. No son mis ideas, vienen ¿de dónde? Del texto, ¿ok? Así que Jehová, justicia nuestra, Dios restaurará la dinastía, va a quitar a este rey y va a poner a otro que va a ser fiel, va a ser justo. Y en ese medio Dios va a cumplir su pacto con David, porque el pacto con David sigue siendo ¿qué? Válido. Dios le dijo a David, dijo Dios, Él es mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y la misericordia, recuerden, es la fidelidad actual de Dios. Y aunque Jeconías es infiel, Dios sigue siendo fiel al pacto. Entonces Dios quita a Jeconías y pone a otro hijo de David. Dios es fiel, pero disciplina al infiel. ¿Se dan cuenta? Dios sigue siendo fiel.
Entonces encontramos todo esto, esta idea de este mensaje de que Dios juntará a su pueblo repetido en Jeremías 16, 14 y 15, por si ustedes quieren revisarlo. Muy bien, ahora tenemos algunas preguntas y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo se relaciona Jeremías 23 con el Salmo 23? Una pregunta lógica, ¿no es cierto? Si Jeremías 23 está relacionado con el Salmo 23, ¿cómo se relaciona? Pregunta número 2. ¿Cómo es que Jeremías aplica el Salmo 23 a su ¿qué? Contexto? Y número 3, ¿qué es lo que Jeremías 23 dice acerca del futuro? ¿Cómo Dios iba a aplicar ese Salmo 23? ¿En dónde? En el futuro, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Ok? Entonces mire, aquí tenemos, a la izquierda tengo el Salmo 23, ¿lo ven ahí? The Lord is my shepherd, Jehová es mi pastor, Él me hace descansar, Él me trae de regreso, no temeré mal alguno. Ahí está todo el Salmo 23. Pero si ustedes ven, Jeremías toma aspectos del Salmo 23 y se refiere a ellos directamente. ¿Por qué? Jehová es mi pastor está relacionado con ay de los que dispersan al rebaño, los voy a disciplinar y yo traeré a quién, a mi rebaño. ¿Por qué? Porque finalmente los reyes no son los pastores finales del rebaño. ¿Quién es el pastor final del rebaño? Dios. Entonces, si este pastor está haciendo mal, ¿qué es lo que dice Jeremías? Dios tiene que actuar. Dios dice a través de Jeremías, yo voy a actuar porque yo soy ¿qué? El pastor. Estoy aplicando el Salmo 23 a esta situación. Una situación en que el pastor subordinado es ¿qué? Infiel. Pero Dios sigue ¿qué? Siendo infiel al pacto. Número 2, tenemos allí, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, refiriéndose David a que Dios iba a mantenerse fiel a su pacto con él, el pacto davídico. Y encontramos en Jeremías 23 que Dios va a levantar a David un renuevo fiel, un descendiente fiel que se iba a llamar Jehová justicia ¿qué? Nuestra. ¿Qué es lo que está diciendo David? ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Dios sigue siendo fiel ¿a quién? A su pacto. El rey davídico fue infiel, pero Dios sigue siendo infiel. Mi versículo preferido de la Biblia es 2 Timoteo 2:13, cortito. Si somos infieles, Él sigue fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios sigue fiel. ¿Y qué es lo que hace? Él me restaura. Pero ahora, en esta situación donde el rebaño de Dios ha sido dispersado a Babilonia, ¿qué significa que Dios me restaura, me trae de regreso? Dios me traerá de regreso ¿de dónde? De Babilonia. Dios los traerá de regreso de Babilonia. Está tomando el Salmo 23 y lo está aplicando ¿a dónde? A la situación, el contexto de Jeremías. ¿Lo ven? ¿Tiene sentido? Bueno, espero que tenga sentido. Jeremías 23 es una aplicación divina del Salmo 23, de las verdades del Salmo 23 al tiempo de Jeremías. Dios sigue siendo el pastor y Dios trae de regreso ¿a quiénes? A sus ovejas. ¿Ok? El pacto davídico sigue gobernando la aplicación. ¿Qué podríamos, si no tuviera yo el contexto del pacto davídico, qué diría? Bueno, yo creo que el Salmo 23 ya no se aplica a nosotros porque ya Dios no es nuestro pastor. Nosotros fuimos infieles, nos perdimos, nos fuimos a Babilonia. El Salmo 23 no se aplica a mí. No puedo decir Jehová es mi pastor, nada me faltará en Babilonia. Pero Dios dice, no, sí lo puedes decir, porque yo sigo siendo tu pastor. Y porque sigo siendo fiel al pacto. Y porque te voy a traer ¿de dónde? De regreso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente. El mismo Dios que inspiró el Salmo 23 también estableció el pacto davídico. Y es el mismo Dios que aplicó el Salmo 23 en Jeremías 23. ¿Se dan cuenta? Es el mismo Dios. El mismo Dios, la misma inspiración. La Biblia se interpreta ¿a quién? A sí misma. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué es lo que dice acerca del futuro? Que Dios va a permanecer fiel acerca de sus promesas. Y que Dios seguirá siendo fiel al pacto. Creo que eso ya, muy interesante. Dice que Dios mismo juntará al rebaño.
Y entonces viene una pregunta, porque dice, yo juntaré el rebaño, pero también dice, levantaré a un renuevo fiel que juntará el rebaño. Y la pregunta que yo podría hacer cuando veo eso es, ¿quién va a juntar el rebaño? ¿Dios o el Mesías? Y de repente empieza a surgir la posibilidad, wow, el Mesías podría ser ¿quién? Dios mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo funciona este asunto? Sí, si Dios es el que junta el rebaño por sí mismo y el Mesías es el que junta el rebaño, ¿será que ambos es la misma persona? Oh, claro, Efesios 2:14 en adelante tumbó la pared de separación y reúne a los dos. Y tenemos Isaías 11 donde los dos palos, los dos sticks, Israel y Judá son juntados. Bueno, hay una serie de ecos. Cuando ustedes leen la Biblia y leen un pasaje, empiezan a ver ecos en todos lados. Y esos ecos empiezan a alinearse. Pero no soy yo quien los alinea, es la Biblia la quien los alinea. ¿Cómo los alinea la Biblia? Utilizando la imagen del pastor. ¿Ok? La imagen del pastor. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Muy bien, principios de interpretación, empieza con fe. Dios prometió, Dios va a cumplir. La interpretación es histórica, el contexto es histórico. Dios le dijo eso en el pasado a David, pero aunque está en el pasado, Dios va a traer algo en el futuro. La interpretación no es ahistórica, no es no histórica. Número 3, la escritura se interpreta a sí mismo. La interpretación de Jeremías 23 al Salmo 23 me ayuda a entender mejor el Salmo 23. ¿Okay? Y luego algo de más, es pactual porque Dios permanece fiel al pacto, y es cristocéntrica, no porque yo quiero que sea cristocéntrica, sino porque Jeremías 23 mismo la hace ¿qué? Cristocéntrica. Jeremías 23 dice que Dios levantará a un Mesías, un renuevo fiel. ¿Okay? Muy bien, ahora ¿qué más? Ezequiel 34:1. Vamos a leer Ezequiel 34. Un pasaje muy interesante. Bueno, ese es un pasaje, es todo el capítulo. No se los voy a leer todo, ¿ok? Pero le voy a leer una parte. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil de la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, andando errantes. Versículo 11, porque así dicho Jehová el Señor. Versículo 11, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Pero más adelante va a decir, yo voy a levantar a David y las va a levantar. Entonces, ¿quién? ¿Dios o David? Muy interesante, hay un detalle muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, en Ezequiel 34:1-10, Dios denuncia a los malos pastores y Dios anuncia su juicio sobre los malos pastores. Porque Él sigue siendo el pastor del rebaño. Número 2, Ezequiel de paso es contemporáneo de Jeremías. Recuerden que Ezequiel se fue al exilio en el 597, 598, que es cuando un año antes o en el mismo año en que Jeremías empieza a hablar. Así que Jeremías escribe Jeremías 23 desde Israel y Ezequiel escribe ¿desde dónde? Desde Babilonia. Dos perspectivas, el mismo mensaje. Mismo mensaje. Otro detalle, los reyes davídicos son malos, se cuidan a sí mismos y dice, ustedes se cuidan a sí mismos, yo los voy a cuidar. Irónicamente dice Dios. Ustedes se cuidan a sí mismos, yo los voy a cuidar. Es decir, voy a traer juicio sobre ustedes. Palabra hebrea, pacat, voy a ponerles atención. Ustedes no ponen atención al rebaño, yo sí les voy a poner atención a ustedes. Los voy a visitar. Entonces, otro detalle, Dios requiere las ovejas, Dios va a requerir las ovejas de la mano de los pastores y Dios rescatará sus ovejas de sus manos. Muy interesante. Número 2, Ezequiel 34:11-16 dice que Dios es el buen pastor y Él rescatará, alimentará, sanará y defenderá a quienes, a sus ovejas. ¿Dónde encontraron eso de rescatar, alimentar, sanar y defender a sus ovejas? Todo eso viene ¿de dónde? Salmo 23, ya son expertos en Salmo 23 ustedes. ¿Se dan cuenta? Así que
todo eso bien, Él les va a sanar, defenderlas. Y el 34, 17 al 22, Dios juzgará a las malas ovejas. Aquí viene un problema. Aquí viene un problema. Esto es muy interesante. Porque en Jeremías 23, ¿quién tiene la culpa de que Israel esté disperso? ¿Quién tiene la culpa? Los malos, ¿qué? Pastores. Y eso ocurre mucho en la iglesia. ¿Algo ocurre mal en la iglesia? Mal pastor. Y es cierto, Dios dice, sí, voy a requerir las ovejas de la mano de ¿quién? Del pastor. Pero viene Ezequiel, capítulo 34, versículos 17 22, y dice, y también voy a juzgar a las malas ovejas. Ezequiel dice, sí, hay malos pastores, pero también hay malas ¿qué? Ovejas. ¿Y qué pasa con estas ovejas? Hacen lo mismo que los malos pastores, son abusivas. Golpean a las otras ovejas, contaminan el agua, echan a perder lo que yo quiero hacer para las ovejas. ¿Y dónde saca eso Ezequiel? Es que el Salmo 23 dice que Él me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero Él no me empuja por sendas de justicia por amor a su nombre, ¿o me empuja? Él me obliga a caminar por sendas de justicia por amor a su nombre. No. Existe la posibilidad de que haya ovejas que busquen sus propias ¿qué? Sendas de injusticia por amor de sí mismas. ¿Se dan cuenta? Ezequiel va tomando el pasaje y lo va aplicando ¿dónde? A su tiempo. Un comentario divino a las circunstancias presentes. Así que Dios dice que hay malas ovejas y que Dios también va a traer juicio sobre las malas ovejas. Y estas malas ovejas son como los malos pastores. Ellos abusan de las otras ovejas. ¿Okay? Y luego tenemos Ezequiel 34, versículos 23 al 31. Dios es el buen pastor. Él levantará a David como pastor del rebaño. Dios va a expulsar a las bestias salvajes. Y Dios renovará su pacto con Israel. Y Israel conocerá a Dios. Una pregunta. Y aquí viene la relación con lo que el pastor y el doctor Efraín Velázquez decía. ¿Qué pasa con la tipología? Aquí tenemos a David y dice que Dios va a levantar a David, pero Dios dice que David es el que va a traer al rebaño, pero unos versículos antes dice que Dios mismo va a traer ¿a quién? Entonces te das dando cuenta aquí que David funciona como un ¿qué? Símbolo, un tipo. ¿De quién? Del Mesías que ha de ¿qué? Que ha de venir. Un hijo de David. Y ahí viene la tipología. ¿Por qué hacemos la tipología? No porque es una idea muy bonita que algún teólogo en algún momento se le ocurrió, sino porque la tipología viene ¿de dónde? Del texto. El texto lo requiere, el texto lo obliga. De allí sale. ¿Ok? No es una invención de teólogos. Es requerida por el texto. Y la palabra existe y se utiliza y hay toda una disertación, si ustedes quieren leer, por el doctor Richard Davidson en tipología. Así que Dios levantará a David para que sea el pastor de Israel y será un tipo del Mesías. Él expulsará a las bestias feroces. Dios renovará su pacto con Israel, será un pacto de paz, y ese pacto de paz es mencionado otra vez en Ezequiel 37, 24, 28, y en ese contexto Dios dice que va a volver a levantar ¿a quién? A David como rey sobre su pueblo. Pero ese David es un tipo del nuevo rey, el renuevo de David que vendrá ¿a quién? Que Dios utilizará como Jehová justicia nuestra para liderar a su pueblo. Muy bien, Israel conocerá a Dios. Aquí tenemos Ezequiel 37, habla de el nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel. Así que hay una unión de horizontes aquí. El pacto davídico va a ser el medio por el cual Dios va a establecer el pacto nuevo entre Dios y su pueblo. Bueno, no voy a hablar de eso. Yo enseño en Andrews una clase que se llama El Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento, y hay una riqueza increíble de cómo el Nuevo Testamento habla de los pactos con Dios. Muy interesante. Muy bien. Preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo
se refiere Ezequiel 34 al Salmo 23 y a Jeremías 23, porque se refieren a ambos, ¿verdad? ¿Cómo es que Ezequiel aplica el Salmo 23 a su contexto? ¿Qué es lo que Ezequiel 34 dice acerca del futuro y acerca de nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo? Muy bien. ¿Saben? Todos esos aspectos que están allí del Salmo 23 están aplicados en Ezequiel, ¿qué? 34. The Lord is my shepherd. Jehová es mi pastor. ¿Dios sigue siendo el pastor? Sí. Por eso Él condena a los malos pastores, reemplaza a los malos subpastores. ¿Y qué hace? Y Él mismo trae de regreso ¿a quiénes? A las ovejas. Y luego todos esos asuntos verdes están relacionados con el hecho de que Dios levantará a David y renovará el pacto con su pueblo. Todas esas cosas que vienen allí, además Él me trae de regreso una vez más, está relacionado con que Dios traerá de regreso a Israel. ¿De dónde? Del exilio. Es la forma en que la Biblia aplica el Salmo 23. Salmo 23. Así que Ezequiel 34, hay un error ahí. Dios permanece fiel a sus promesas, Dios es fiel al pacto, Dios cumple sus promesas a través del descendiente de David. Hay un enfoque cristológico, ¿verdad? Y Salmo 23 dice que Dios mismo las trae de regreso. Y viene la pregunta, ¿será que el hijo de David, el Mesías, es Dios mismo? Siempre queda esa pregunta en la mente, hasta que viene lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Siempre viene ahí. Así que, principios de interpretación, ¿empieza con qué? Con fe. ¿Sigue siendo válido el Salmo 23? Sigue siendo válido. Dios sigue siendo el pastor del rebaño. La interpretación histórica, el contexto es importante. En la Escritura interpreta a sí mismo. Jeremías 23 y Ezequiel 34 interpretan el Salmo 23. Es pactual, es cristocéntrica. Y la tipología no es que uno encuentre tipología en todos lados, es la Biblia la que dice dónde hay tipología. Nosotros no podemos encontrar tipología en cualquier parte de la Biblia. La Biblia tiene que decirnos, la Biblia tiene que indicarlo, ¿ok? Ahora, yo no voy a hablar de Zacarías 10, 1 al 12, es un pasaje muy interesante que también aplica el Salmo 23, muy interesante, pero no voy a hablar. Todo esto que está hablado aquí es lo que nosotros hablamos como el método gramático histórico. Ustedes han hablado del método histórico gramatical en la Biblia. ¿Qué significa el método histórico gramatical? Bueno, histórico significa que la Biblia es histórica, está en historia, hay un contexto histórico que se debe ¿qué? Respetar. Eso significa histórico gramatical. ¿Gramatical qué significa? Que uno lee la Biblia literalmente, no la lee como una alegoría, la lee como dice allí, lo que dice el texto, en su contexto. Muy bien, pero también la leemos en el contexto de la gran controversia. Hay una historia entre Dios y su pueblo. Esa historia no termina con David, sigue con su pueblo, sigue con Jesús, sigue con nosotros. Hay una historia, pero además de esto, el estudio de la Biblia es una disciplina. Yo espero que no les ponga muchas caras y ustedes piensan, ¿cuándo voy a poder yo leer la Biblia así? Bueno, es que la Biblia uno la lee así, poco a poco, ¿no es cierto? Poco a poco. No necesitas aprender hebreo ni griego. Ahora, si lo puedes hacer, yo les animaré a que lo hicieran. La semana pasada venía viajando de regreso de algún lugar, ya no recuerdo, venía en el avión, venía de Utah, venía en el avión y estaba leyendo y la persona que venía a mi lado, ya retirada, me vio, me dijo, ¿es usted pastor? Me dijo, sí, me dijo. ¿Esto es maestro de Biblia? Sí, le dije. ¿Por qué? Y se dio cuenta que estaba leyendo. Yo soy maestro de griego y venía leyendo la Biblia. Ya no puedo leer, no me gusta leer la Biblia en traducción, quiero leerla en el original. Es otra cosa. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, quiero decirte que yo me acabo de inscribir a una maestría en tal seminario porque quiero aprender griego y hebreo. Ahora que estoy jubilado, me dijo, voy a hacer lo que yo quiero, me dice. Dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él quiere decirles algo. Cada vez que yo leo la Biblia, le digo, Señor, give me new eyes. Dame nuevos ojos. Porque yo he leído la Biblia desde que soy bebé. En la casa, cuando éramos niños, para poder ver media hora de televisión, teníamos que leer por lo menos media hora de la Biblia.
Y si teníamos un partido, teníamos que leer 2 horas de la Biblia. Así era en la casa. La lectura de la Biblia no era opcional. Y la he leído tanto, la he escuchado tanto, que uno ya escucha lo mismo siempre. Y le digo, Señor, dame ¿qué? Nuevos ojos. Y saben, por eso es muy importante. Ya se acabó el tiempo y termino con una foto que quiero mostrarles. Miren, el estudio de la Biblia es una disciplina. ¿Escucharon lo que dije? Es una disciplina. Es como tocar el piano. Cada vez tienes que ir avanzando más. Lees la Biblia de completo. ¿Por qué? Porque eso te da información. Y cuando la vuelves a leer, ¿qué pasa? Tienes más ecos, entiendes más cosas, haces más conexiones. Y cuando la vuelves a leer, ¿qué pasa? ¿Haces qué? Más conexiones. Y es una disciplina. ¿Poderosos en qué? Ahora, nosotros en casa tenemos hay un problema en casa por causa de una Biblia. Quiero mostrarles la foto de esa Biblia. Esa es la Biblia por la cual estamos disputando. Esa es la Biblia de mi mamá. La tengo aquí. Esa hoja que ustedes ven allí, la pueden ver muchísimas veces aquí. Hay post-its encima de post-its. No en una sola página, en muchas páginas, por todos lados. Mis hermanos, mi esposa y yo estamos en una constante pelea con mi mamá de quién se va a quedar con esta Biblia. Ahora, esta Biblia ya no es la Biblia de estudio de mi mamá. ¿Por qué? Pues ya no puede escribir nada en ella. Entonces esta Biblia está a un lado y tiene una nueva Biblia, está escribiendo cosas. Yo quisiera que ustedes la vieran. Ella me dijo hoy en la mañana, uno de mis mayores placeres es a veces levantarme a las 2 de la mañana, cuando todo está callado, cuando nada me distrae, y empezar ¿a qué? A leer la Biblia. No es un doctorado que se pare la mamá, ella está ahí, no se va a parar. No. A mí no me gustaba que me pararan cuando estaba en la iglesia, cuando era hijo de pastor. Pero, ¿poderosos en qué? Escrituras. Yo tengo que leer la Biblia y luego regresar y volver a leer y volver a regresar. ¿Ir qué? ¿Por qué dijo Dios esto? ¿Por qué utilizó estas palabras? ¿Por qué utilizó estas imágenes? ¿Con qué otras secciones de la Biblia se conectan esas imágenes? ¿Qué líneas de interpretación se hacen en la Biblia? ¿Por qué Dios utiliza la misma imagen en Salmo 23, Ezequiel 34, Jeremías 23, Zacarías 10, Marcos 6, Mateo 18, Lucas 15, Juan 10, 1 Pedro 5? ¿Por qué utiliza todos esos lugares la misma imagen? Hay una línea, tengo que descubrir esa línea. Y esa línea tiene que ver con el gran conflicto. Yo quiero que vengan mañana a la presentación que voy a hacer, porque voy a hablar de el Salmo 23 a través de los ojos de Jesús. Y vamos a leer Lucas 15, Marcos 6, Juan 10 y 1 Pedro 5. Y es maravilloso.